Esta tarde, Fernando Andrade Carmona, exalcalde del distrito limeño de Miraflores. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el exministro de Transportes durante el gobierno aprista, el señor Osvaldo Morán. Buenas tardes, bienvenido también. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, queremos escuchar sus propuestas. No sé si empezamos con el exministro. ¿Cómo no? El señor Andrade tiene la amabilidad de cederle el primer turno al señor Morán para conocer sus propuestas en esta materia, sobre todo aquí en la capital, donde el problema es en realidad bastante complicado. Efectivamente, el transporte urbano en nuestra ciudad es caótico. Y yo aspiro al Congreso, como que voy a llegar al Congreso, llevando un proyecto de ley para reformar integralmente el transporte urbano de la ciudad. Porque no es justo que el país pierda 5.000 millones de dólares por año en petróleo, en repuestos, pérdida de horas hombre, y los transportistas por su cuenta no tengan la capacidad para la renovación de su parque automotor. Entonces, justo que el Estado, que determina políticas en servicio público, determine pues una política de apoyo al transportista, viendo la forma de encontrar la liberalización de sus impuestos. El gobierno gana más, el Estado gana más. ¿Una exoneración tributaria para los transportistas? Solamente en el aspecto de la adquisición de sus unidades sin impuestos, sin el IGB. El Estado gana más, si es posible, regalándole una unidad al transportista, pero por lo menos que le dé un apoyo en cuanto a la liberación por un tiempo prudencial de 5 años, por ejemplo, en lo que es el IGB, libre de impuestos. Pero hay algo más. Pero otros sectores también van a reclamar lo mismo, ¿no? Van a decir, estamos complicados, que nos rebajen los impuestos. Podría ser, pero hay detalles que implican. ¿Le parece poco que pierda 5.000 millones el país? Liberando el impuesto no pierde sino 300 millones de dólares. A 5.000 millones no llega ni al 10%. Pero fuera de eso, los transportistas no tienen la concesión de ruta que deberían tener en el tiempo necesario. Ellos tienen por un año. En un año nadie les da crédito si van a un ente financiero. Si los puertos le dan por 60 años, las rutas con peaje le dan por 30 años, ¿cómo al transportista le van a dar 12 meses? Una burla, ¿no? Pero por otro lado, las municipalidades también ajustan mucho al transportista cuando ellos aplican multas ilegales. El 98% de las multas son ilegales. Yo quiero denunciar aquí a las municipalidades distritales, sobre todo, que aplican multas ilegales. ¿Cómo así? Como el 70% va a la municipalidad y el 30% a la policía, aplican multas por quítame esta paja. Y los pobres transportistas que están con el día a día... No, y no pero pueden... vemos a los transportistas más bien que son un peligro ahorita en las calles. ¿No le va a decir usted a la gente que esos transportistas no se merecen no el 100%, sino más bien hasta de pronto más de las multas que les ponen? Ese es el problema caótico del transporte. ¿Y sabe dónde deriva el problema, el tema caótico del transporte? Desde que se dio el decreto legislativo 651 con Fujimori, que liberalizó las rutas y las unidades. Bien, señor Morán, también nos acompaña el candidato Fernando Andrade con el número 9 por Perú Posible. Señor Fernando Andrade, muy interesante esto del tema de la renovación de la flota. Él está proponiendo bajar los impuestos. ¿Usted cree que las combis también deben desaparecer? Se habla tanto de eso. ¿Y usted también considera que el plan Tolerancia Cero ha fracasado? Sí, mira, esto es un gran problema que tenemos, como bien lo dijo. El primero es seguridad y el segundo es transporte en la ciudad de Lima. Y aquí hay muchas manos que meten la mano, como se dice, en el manejo del transporte. Tenemos a Lima, la autoridad de Lima, la autoridad del Callao, Huarochirí, se acordarán todos los grandes problemas que nos causaron. Entonces, y el ministerio, hay muchas autoridades que dan y autorizan rutas, y ese es el caos que hay en la ciudad. Tenemos que tener un ente que solo autorice las rutas. ¿No se está creando eso? Se está, entre comillas, hay una norma mentalmente, pero en la realidad, en el día de hoy, no hay, ¿no? Entonces, y esas cosas que, por ejemplo, vemos en Metropolitano, que se dijo, se acordó, se pactó, que iban a retirarse los vehículos 400, a 400 metros, nadie ha movido nada. Se dijo también, ¿te acuerdas? Todos los vehículos que circulaban por la vía expresa los pusieron arriba de la ciudad, ¿no? Y ahí están ahora, tenemos abajo, tenemos arriba, tenemos los micros, no han sacado nada. ¿Cómo se debe renovar la flota? Porque tenemos muchos autos nuevos. ¿Y por qué cree que ha fracasado el plan Tolerancia Cero? Eso hay que darle, a las rutas hay que darles tiempo. Ustedes tienen una concesión de 10 años, por ejemplo, para que renueven sus unidades y así puedan pagarlo y cómodamente, pues, tienen...
a gas todavía le sale mucho más barato, entonces renuevan su flota y pagan, hacen negocios y la ciudad gana también, y rutas autorizadas. Los que son vehículos viejos pues ya cumplieron su ciclo y tienen que salir y renovar. ¿Y sobre el plan tolerancia? Tolerancia cero es ponerlo en ejecución. No hacen nada. Fíjate, hace unas semanas nomás hemos tenido todos lo referente al peatón, por dónde cruza, ¿y cuánto duró? No ha durado nada. 2 semanas le pusieron multas a algunos, las pagaron algunos y el resto se acabó y quedó en el olvido. Aquí uno tiene que ser constante todos los días hasta que aprenda la gente. Y eso dio buenos resultados con el cinturón de seguridad, por ejemplo. Claro que todo el mundo lo cumple. Muy buena iniciativa. Regresamos con el señor Morán. No ha mencionado usted para nada, sí, pues el tema del metropolitano, el tren eléctrico que se inició durante el primer gobierno de Alan García Pérez, que ahora está ya en licitación y se supone que en ejecución en un tramo mayor. ¿Cómo engarzar ambos sistemas con precisamente uno mayor que permita mejorar de manera radical y urgente ya el transporte en Lima? Toda ciudad que supere los 2 millones de habitantes necesita un transporte masivo para las horas puntas sobre todo. Y con mucha anticipación se hizo hace casi 30 años se inició la construcción del tren eléctrico, pero nadie entendió por qué se construía el tren eléctrico y se suspendieron casi 20 años. Ahora se ha retomado. Pero el metropolitano va a transportar aproximadamente un 6 a 8%. El tren eléctrico otro tanto. La suma de los dos llega apenas a 14-15%. El 85% restante son estos microbuseros, estos transportistas que circulan por la ciudad. ¿Qué hacer con las combis? Hay que pedir la renovación, para lo cual hay que darle... Pero no para comprar más combis, sino para que se asocien todos y compren grandes buses a gas. Naturalmente, tienen que tener unidades de 9 metros, 10 metros, donde vayan 100 pasajeros y si son acoplados hasta 160. Porque imagínese usted, ¿por qué sucede tanta pérdida por el Estado? Un vehículo normal que lleva 100 pasajeros es de 9 a 10 metros de largo. Estas combis que llevan 16, 18 pasajeros necesitan 5 de estas, o sea, casi 30 metros para llevar lo mismo que llevan unos 10 metros. Entonces está obligado a cambiar, pero para que cambien, ellos no tienen financiamiento. Bien. Hay que darle pues 10 años, hay que propiciarle liberación de impuestos en la importación eliminar de sus esas combis y cústers, asociarlos para que compren buses grandes. Se van a asociar. Muy bien. Ellos obligadamente 2 o 5 se van a asociar para comprar uno. Ahora, señor Fernando Andrade, ya para finalizar, ¿cómo evitar los accidentes en las carreteras, en las calles de la ciudad? Todavía vemos a malos transportistas que no respetan, manejan más de las horas permitidas en el caso de transporte interprovincial. Es una pena, vemos muertes casi a diario. Y en la misma ciudad, jóvenes que manejan ebrios y no les pasa nada. Y hemos visto el caso de una ex Miss Perú, creo, modelo, riéndose luego de haber chocado contra un vehículo del Serenazgo. ¿Las penas se están cumpliendo? ¿Estas deben ser más duras? No, hay que poner mano dura, hay que aplicar la ley. No hay que poner más leyes, hay que aplicarlas nada más, porque ahí están las normas que tienen que hacerse cumplir. Ese es todo el secreto. Como no las están cumpliendo, como no siguen, pues dice, estás borracho, oye, ¿cómo vas a manejar? No, cuando yo era alcalde hacía todos los fines de semana ahí en la avenida Diagonal, a ver, control de alcoholemia, ¿no? Y ahí todos los fines de semana ya sabían que no podían pasar por Diagonal, ya sabían que tenían que irse por otro sitio porque por ahí no era el sitio. Ojalá eso se aplicara en todos lados. Los iban a agarrar. Entonces tú tienes que poner el ejemplo, tú tienes que hacer el seguimiento y ser constante. No basta un fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias a ambos candidatos al Congreso de la República. El señor Fernando Andrade Carmona, que postula en la Alianza de Perú Posible al Parlamento con el número 9 por Lima, y al exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Osvaldo Morán, con el número 24 también en Lima por el Partido Aprista. Seré la voz del transportista en el Congreso. Claro que sí. Muchísimas gracias.